Hola, mi nombre es Benjamín Juárez Echenique, soy director del Centro de Estudios Mexicanos de la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, en la ciudad de Boston, Massachusetts, y hoy tenemos una tertulia muy interesante enmarcada en el centenario del paso de José Vasconcelos por la rectoría de la Universidad Nacional de México en 1920. Vasconcelos fue también el fundador de la Secretaría de Educación Pública, uno de los artífices del ideario de la Revolución, lleno de un grupo de colaboradores de inmensa valía en el campo de las letras, de la música, de la pintura. Y tenemos una serie de invitados de lujo a quienes quisiera dar la bienvenida. Está con nosotros Javier García Diego, presidente de la Academia Mexicana de la Historia y un destacadísimo intelectual, presidente del Colegio de México y quien ha escrito muchísimo e investigado mucho la obra de Vasconcelos y específicamente la historia de la Revolución Mexicana. También está con nosotros la directora del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Boston, Adela Pineda, quien ha trabajado mucho aspectos del cine, la imagen y la literatura de México durante estos tiempos, y también el profesor Luis Marentes de la Universidad de Massachusetts en Amherst, quien escribió hace algún tiempo uno de los libros más importantes sobre José Vasconcelos en lengua inglesa, lo cual es muy importante porque Vasconcelos siempre tuvo una relación difícil de admiración y reserva frente a la cultura anglosajona, aunque vivió tanto en Texas como en Coahuila. Y pues, sin más, quiero darle la bienvenida a mi querido amigo Javier García Diego para que nos hable de José Vasconcelos. Javier. Creo que voy a dar inicio a mis palabras. Feliz de estar con la comunidad de estudiantes mexicanos y no mexicanos de Boston, pero interesados en México y en la historia mexicana. Creo que tendremos una charla muy interesante porque hay por lo menos tres perspectivas distintas, tres posibilidades de acercamiento a José Vasconcelos con Adela Pineda y con Luis Marentes. Muy complementaria la sesión porque Adela está más en el arte, Luis Marentes en el pensamiento, en la filosofía, y mi acercamiento a José Vasconcelos es de historiador político, básicamente de historiador de instituciones educativas. Y en ese sentido, lo primero que tendría que decir es Vasconcelos es uno de los grandes personajes del siglo XX mexicano. Por dos razones, yo diría. Uno, porque creó dos de las instituciones no solamente más longevas, sino, yo diría, todavía vigentes. Si uno revisa muchas de las instituciones creadas durante la postrevolución, ya no sobreviven o ya tienen un interés, una importancia mucho menor. Por ejemplo, pensemos en la CTM o en la CNC, ya no son actores políticos en el México contemporáneo. En cambio, hay dos instituciones que para mí son importantísimas y vigentes, y además creo que van a tener todavía una larga vida. Una es la Secretaría de Educación Pública, para mí la institución fundamental de la Revolución Mexicana, y ahora digo por qué. Y la otra es la Universidad Nacional, y aquí yo lo que quiero insistir, lo he insistido ya muchas veces, es que el verdadero fundador de la Universidad Nacional actual es Vasconcelos. O sea, la universidad de hoy tiene más deudas, tiene más impronta vasconcelista que ciervista. Déjenme entonces desarrollar un poquitito estos dos temas. Primero que todo, la CEP. La Revolución Mexicana tuvo tres banderas, en realidad, bueno, cuatro podríamos decir, importantes, fundamentales, así troncales. Uno, la que impulsa a Madero, la búsqueda de la democracia.
No sé si se ha logrado del todo, pero hemos hecho grandes avances. Sería mezquino decir que el país de hoy es el mismo que el del Porfiriato. Es una insensatez histórica. Segundo, vamos a decir tierras para los campesinos, así en un término genérico. Vamos a decir también derechos sociales para los trabajadores. Se les había reprimido por haber hecho un movimiento en Cananea, en Río Blanco, o sea, era una situación muy difícil para los trabajadores. Y por último, la ampliación de la educación, la universalización de la educación, casi todas las facciones revolucionarias, y me voy a remontar desde a unos Flores Magón, desde el Partido Liberal. El programa del Partido Liberal de 1906 ya plantea la necesidad de mejorar la educación en México, de universalizarla. Bueno, es comprensible, los Flores Magón eran unos revolucionarios ilustrados, habían concluido la preparatoria y algunos de ellos, Jesús, el hermano grande, había concluido jurisprudencia. Muchos de los compañeros de ellos allá eran normalistas, y Antonio Villarreal, Librado Rivera, pero en fin, ya no voy a dar más datos. Y si podemos seguir, digamos, analizando las otras facciones revolucionarias, la educación es un punto central. Por ejemplo, en Carranza, en el constituyente, más bien, en el constituyente de 16-17, que engloba a muchas facciones constitucionalistas, no nada más a la carrancista, la educación es un punto fundamental. Uno de los grandes debates ideológicos en el Congreso Constituyente de Querétaro fue sobre la educación, artículo 3. Y por último, facciones tan, digamos, distantes de la educación, y acaso por ello, ¿sí?, fueron tan insistentes en ese punto como Pancho Villa. Pancho Villa, que no había recibido educación formal, estaba muy interesado precisamente en que en la posrevolución hubiera educación para los niños. Él, cuando se va a Canutillo, instala una pequeña escuelita. Él sabe la carencia de la educación, lo que puede repercutir en la biografía de cualquiera. Pensemos también en los zapatistas. El plan de Ayala fue redactado por el profesor rural de Villa de Ayala, por Otilio Montaño. Así que la educación está presente en todas las facciones revolucionarias. Y paso rápidamente a la universidad. La Universidad de Justo Sierra duró unos meses, acaso un par de años. Vino la revolución y la revolución pasó por encima de esa universidad, cuyo escudo era un escudo vetusto, escrito en latín. Pidió que sus madrinas fueran París. Decía Justo Sierra, y lo decía equivocadamente, que era la universidad más antigua del mundo. Tal vez era la de más prosapia, pero no la más antigua. También pidió como madrina a Salamanca, por ser la madre directa de la Universidad Real y Pontificia. También pidió una universidad norteamericana, pensando en que había que darle algo de modernidad. Pero es una universidad, además, reducida a los hijos de las élites. Cuando se funda en 1910 la universidad, incluyendo la preparatoria, no alcanzan los 1,000 estudiantes. Bueno, vino la revolución, aparece Vasconcelos, de eso creo que es un tema muy interesante, y la reforma brutalmente, pero la reforma brutalmente porque han pasado 10 años de revolución. Entonces no puede ser la universidad de los científicos, tiene que ser la universidad, ¿sí?, producto de una revolución. Entonces lo que hace es aumentar la matrícula, la ofrece, abre las puertas para las clases medias, le da un enorme compromiso social. ¿Sí? Vasconcelos había sido fundador en 1912 de la Universidad Popular. Pide a los estudiantes, pide a la comunidad universitaria que lo acompañen en la campaña alfabetizadora. Y luego algo muy interesante, Vasconcelos, ya lo hemos comentado, era un hombre que tenía una visión que rebasaba la instrucción. Para él la educación abarcaba la cultura, abarcaba el arte y abarcaba el compromiso ciudadano, el compromiso civil. Eso para él es la diferencia entre educación e instrucción. Y por eso la secretaría que él funda se llama Secretaría de Educación Pública, a diferencia de la que había fundado Justo Sierra en 1905. Entonces también le asigna a la universidad, a sabiendas de que todavía no hay secretaría, responsabilidades culturales, artísticas, editoriales, librescas, bibliográficas. Otra característica para mí fundamental es su compromiso con América Latina. Vasconcelos ya no va a voltear
a las universidades europeas, acaba de pasar la Primera Guerra Mundial. Él conoce las universidades norteamericanas, ha trabajado en ellas, o bueno, trabajará posteriormente, sobre todo. Estuvo en la Universidad de Chicago de profesor. Pero México está aislado después de la Revolución, ni siquiera tiene reconocimiento diplomático de Estados Unidos, se va a lograr hasta 23, y Europa considera que México había sido un país germanófilo. Entonces estamos aislados, y claro, Vasconcelos volteó a Sudamérica. Es un momento muy vital de las universidades sudamericanas. Cuando digo universidades sudamericanas, estoy pensando básicamente en Buenos Aires, estoy pensando en Córdoba, en las grandes universidades del subcontinente, y hacia ellos dirige su mirada Vasconcelos. Por eso el nuevo escudo, ya en español el lema, que dice: por mi raza, se refiere a la raza latinoamericana, hablará el Espíritu. Y no es el Espíritu Santo, como dijeron muchos de sus críticos posteriormente, se refiere al espíritu de la filosofía francesa moderna, la filosofía contraria al positivismo. A eso se está refiriendo, lo dice claramente en un documento en 1921 Vasconcelos. Y bueno, por último, busca un acercamiento con Estados Unidos. Sabe que el gobierno norteamericano, Washington, no le extiende el reconocimiento a Álvaro Obregón. Entonces, lo que deciden los mexicanos, lo que decide el gobierno de México es: si Washington no nos aprueba, acerquémonos. Álvaro Obregón decide acercarse a los empresarios, a los industriales, a los comerciantes norteamericanos. Y Vasconcelos decide acercarse a los intelectuales norteamericanos. Hay muchos visitantes célebres, ¿sí?, que van a México a conocer la revolución, a conocer esas transformaciones. Y también Vasconcelos, junto con Pedro Enríquez Ureña, otro compañero del Ateneo, pues diseñan esta escuela para que los jóvenes norteamericanos vayan y vean lo que es la Revolución Mexicana en su aspecto cultural, en su aspecto creativo, y no en la Revolución Mexicana, la imagen que tenían de la Revolución Mexicana hasta antes de 1920. Muchas gracias, Javier. Y yo creo que es interesante también ver el exilio de Vasconcelos y el exilio de muchos de los artistas intelectuales, ya sea voluntario, como en el caso de el sibarita y dandy Adolfo Béz Mogart, o el forzado en el caso de tantos otros, que de alguna manera define su visión de México desde otro país. Pero además de las letras, además de la filosofía y de la historia, también tiene un papel fundamental la creación de este nuevo México en los idearios vasconcelistas a través de la imagen, tanto de los murales como dentro del cine. Y ahí es donde yo quisiera que Adela Pineda nos compartiera un poco sus ideas. Gracias, Benjamín. Si me permites, me gustaría antes de ello hablar un poquito sobre lo que planteó Javier, porque me parece central el tema del papel de la universidad, y creo que regresar o pensar en Vasconcelos es de alguna manera reflexionar sobre el papel de la universidad hoy día, ¿verdad? ¿Qué papel tiene la educación superior? Nosotros estamos en Estados Unidos, donde la educación superior no es gratuita, donde cada vez es más difícil que alguien pueda acceder a la emancipación que da la educación. Y en ese sentido podríamos pensar en Vasconcelos como un revolucionario radical respecto a la creación, como dijo Javier, de instituciones. Me gustaría también plantear o añadir que existe la errónea visión que la posrevolución o los primeros años de la posrevolución llevan, o en la cual convergen los llamados intelectuales hegemónicos como si fueran una especie de todo unificado y el Estado, como si ambas cosas fueran la misma. Y yo creo que no, que la cultura realmente se autonomizó del Estado y fue una fuerza que convergió
creyó en la necesidad de la creación, de la formación del Estado posrevolucionario, pero precisamente porque vino a coadyuvar la creación de instituciones políticas, pero también educativas y estéticas. Y en ese periodo, pues Vasconcelos jugará un papel muy importante. Eso es lo primero que quería decir. Lo segundo que me pareció muy interesante fue la relación entre el modelo educativo de Justo Sierra y el de Vasconcelos. Y obviamente yo creo que dos factores habría que resaltar. Que si Vasconcelos también repensó la universidad, fue precisamente por la revolución y el papel de las masas, de los campesinos y de los obreros. Obviamente la generación del Ateneo era una generación que vino o se desprendía del porfiriato. Es decir, no del positivismo, pero sí digamos, del cogollo del porfiriato, ¿verdad? El papá de Martín Luis Guzmán había sido un general porfiriano, don Bernardo Reyes, el papá de Alfonso Reyes, murió en la contrarrevolución, ¿verdad? Etcétera, ¿verdad? Entonces, todos ellos, hay una continuidad histórica que a veces no marcamos. Eso no quiere decir que ya había unos aires nuevos que tenían que ver con la visión de la cultura y la ciencia y del humanismo, que fue la base del pensamiento del Ateneo, pero también del vitalismo, ¿verdad? Pensando en los filósofos, pensando en Bergson, que fue fundamental para los ateneístas, pensando en Nietzsche, que fue fundamental para Vasconcelos. Es decir, de qué manera nuestros sentidos son los canales para conocer también. Es una nueva epistemología y no solamente la razón ilustrada. Y creo que esta filosofía viene a encontrarse con otro fenómeno histórico que es la irrupción revolucionaria, las masas, ¿verdad? Que vienen a pedir sus derechos, que vienen a exigir cosas muy concretas y muy válidas. Entonces yo creo que en esa confluencia es que podemos entender la peculiaridad del pensamiento de los ateneístas, ¿no? A veces solamente se habla de las influencias europeas de los ateneístas o de las influencias, etcétera, pero yo creo que lo que construyeron tenía que ver con esta contingencia histórica que fue la revolución. Y mi último punto tendría que ver con la relación con el latinoamericanismo, con Pedro Enrique Sureña y esta generación que, si bien Vasconcelos en el que empalma muy curiosamente la idea del hispanismo, ¿verdad? Un hispanismo que tuvo o que también floreció en la Universidad Norteamericana con todos estos intelectuales latinoamericanos como Pedro Enrique Sureña, ¿verdad? Los libros que escribió Pedro Enrique Sureña sobre las corrientes de la literatura latinoamericana, etcétera, dieron una visión de el papel teórico e histórico de América Latina desde ese humanismo, ¿no? Y ahí creo yo que la labor de Vasconcelos no solamente es el nacionalismo estrictamente mexicano, sino este actor que se internacionaliza en la cultura que es América Latina, ¿no? Eso es más o menos lo que podría añadir. Pensando en la imagen, es cierto que Vasconcelos, creo que dijo que Orozco hacía unas caricaturas horrorosas, ¿verdad? Y creo que todos los ateneístas tuvieron una relación complicada con la vanguardia, ¿no? Es decir, ciertas vanguardias, aquellas vanguardias que de alguna manera vinieron a cuestionar la idea de lo bello como algo que tiende a la unidad y a la trascendencia. Y las vanguardias vinieron a pensar que la estética tenía un papel político, altamente político, que era cuestionar lo bello, ¿no? Entonces, por ejemplo, el cubismo, etcétera, hubo una relación
Interesante, porque también había mucha confluencia, ¿verdad? Pero creo que en parte Vasconcelos les abrió la puerta a todos, les dijo, vengan y hagan lo que quieran, aunque no estoy tan de acuerdo, ¿no? Entonces, yo creo que es un momento muy vital, los años 20 y 30 en México, que a veces no lo vemos así, ¿verdad? Que creo que la idea de revolución no solamente es el espectro de un Estado fallido, que es lo que pensaríamos ahora, tampoco es solamente la violencia ciega del conflicto armado en los peores años de la revolución, que fueron 1914 a 1916, también es un replanteamiento completo de la cultura y su relación con el pueblo, ¿no? Creo que eso es muy importante. Muchas gracias, Adela. Yo quisiera que Javier y Luis comentaran lo que nos has compartido, pero quisiera leer un breve párrafo, ni más ni menos que de David Alfaro Siqueiros. A la letra. Una manía etnológica nos envenenó a todos. La defensa de la raza india como potencialmente superior a las otras, en fuerza mental, en concepción de belleza, etc. Era el sermón diario de Rivera y su arma polémica en todas las discusiones. Orozco, por contradicción a priorística Rivera, era mesticista, como Vasconcelos, y como todo un sector bastante numeroso de químicos de la sangre humana que apareció en México. Villa, Zapata, Calles eran mestizos. Madero, el romántico, el iluso, era criollo. En México, blanco puro. Victoriano Huerta, el sádico criminal, era indio puro. La violencia, el dinamismo, el revolucionarismo, por lo tanto, eran mestizos. El criollo era contemplativo y el indio cruel. La manía indigenista de Rivera era tal que llegó a explicar la extraordinaria fuerza de la plástica azteca debido al uso por parte de los maestros constructores indios de una droga vegetal denominada marihuana. Tanto insistió sobre el particular que acabamos por creerlo y casi todos los miembros del sindicato nos pusimos a fumar fervientemente la hierba que nos daría la fecundidad creadora de los antepasados habitantes de México. Esta anécdota, que parece pintoresca, tiene una gran fuerza demostrativa del infantilismo y vaguedad de nuestros conceptos de entonces, da idea de nuestra niñez política y explica el porqué del sesgo mortal que nuestro movimiento iba a tomar en un futuro muy próximo. No, pues es que aquí hay mucho y no sé si hablar directamente de esto, ¿no? Pero esta cita de Siqueiros ya nos lleva en una dirección muy diferente, ¿no? Hay que pensar en el movimiento muralista también como un movimiento fragmentado, y aquí esta cuestión de Siqueiros obsesionado con la modernidad, con el plástico, con las pistolas de aire, y Rivera, por otra parte, empezando a vender cuadros en Estados Unidos de mujeres indígenas con alcatraces y estas cosas que va a criticar mucho Siqueiros. Pero quisiera, no sé, cómo volver a Vasconcelos, a la universidad, y pensar algunas de estas tensiones que estamos viendo aquí. Otra vez, Vasconcelos, por una parte, al leerlo, tiene esta visión tan exquisita del mundo. Al leer La raza cósmica cuidadosamente, hay una visión que ve a algunos grupos como grotescos, ¿no? A los Chin produciéndose como ratones, y hay toda esta situación, pero a la vez él quiere salir con ese público que a veces parece repugnarle. Entonces es fascinante para mí como la primera misión de Vasconcelos, con esa visión que tiene de misiones culturales, de un proyecto de redentor, dice, antes que estar leyendo la filosofía y esto, hay que llevar pastillas de jabón, creo que es la palabra que usa, y hay que llevar la higiene a las clases, ¿no? La manera, a veces, yo no sé, hablando del cine, del muralismo, de estas imágenes,
estoy empezando a pensar mientras estoy hablando en este momento, ¿no? Pero él aprovecha eso también para llevar la universidad al público. El muralismo es cuando pintaban murales en los trenes, cuando iban las bibliotecas a caballo, y el cine daba una posibilidad de expresar estas ideas también, hasta un público iletrado. Entonces a mí me fascina, por una parte, cómo está utilizando estas tecnologías modernas, y por otra parte me pregunto ahora mismo si esas ideas filosóficas que tenía de la importancia de la estética la está también convirtiendo en un proyecto político. Esa es una pregunta que tengo. Otra tensión que quisiera mencionar ahí bien es al leer de Robinson a Odiseo, cuando él reflexiona sobre su proyecto de la universidad. Él presenta un modelo mucho más clásico, mucho más elitista, y critica ese modelo práctico de Dewey. Sin embargo, para mí, mucho de lo que estaba haciendo la Secretaría de Educación Pública y la UNAM estaba experimentando precisamente con esos métodos modernos. Y vamos a pensar una cosa más y ya dejo de hablar un poquito más. Pero es importante también considerar que la Secretaría de Educación Pública estaba dictando ciertos proyectos, pero en última instancia la educación en gran parte de la República era de los estados. Y esa es otra discusión más grande que quizás ya no tiene que ver con Vasconcelos, ¿no? Pero muchas veces pensamos que lo que estaba saliendo de la Secretaría de Educación Pública era política pública nacional, y eso no es cierto tampoco. Y aquí me surge obviamente también la figura de, además de Reyes, de el filósofo Samuel Ramos. Se han dicho cosas muy interesantes. Luis acaba de plantear un tema brutal. En efecto, la Secretaría de Instrucción Pública de Sierra solamente tenía facultades en Distrito Federal y territorios federales, y cada año tenía que negociar con la Cámara de Diputados que hubiera una aceptación de federalización de sus proyectos. Vasconcelos, cuando hace la reforma de la CEP, para crear la CEP, la reforma de la Constitución, hace giras muy intensas. Ahí tenemos otra vez al Vasconcelos práctico, al Vasconcelos político, al Vasconcelos que se arremanga las camisas. Además es precioso porque lo acompañaban a esas giras Enrique Sureña, Carlos Pellicer, a negociar con gobernadores y con diputados locales para lograr la creación de la SEP y que ésta tuviera alcance federal, que repito, era muy difícil por las facultades de los estados en esa materia y en otras. Pero yo quisiera plantear ahorita otro tema, Adela, Luis, Benjamín, y sobre todo pensando en los alumnos. Está la idea de que la Revolución Mexicana fue una revolución básicamente nacionalista. Es una de sus características, una revolución agraria, una revolución nacionalista. Bueno, lo cierto es que debido a la Primera Guerra Mundial, dejó lastimadas a todas las potencias europeas ganadoras y perdedoras. O sea, quedó, claro, más lastimada Alemania, pero igual quedó Inglaterra, igual quedó Francia. Y lo que produjo fue que Estados Unidos surgió como la gran potencia, y además agreguen en la vecindad. Entonces, el país en 1920 está más dependiente de Estados Unidos que en 1910. Esa es una consecuencia que no tiene que ver con problemas ideológicos o con traición por parte de nuestros políticos. Es una situación mundial, es una consecuencia, ¿sí?, de procesos que nos rebasan. Pero por otro lado, se insiste en que la Revolución Mexicana es una revolución nacionalista, sobre todo en ámbitos culturales. El muralismo, por ejemplo, pues, plasma una historia de México con una enorme carga en favor de los habitantes originarios. A los conquistadores los pinta con unos rasgos horrendos. En fin, también está
el nacionalismo en época musical, en la esfera musical. No nada más con la Revolución Mexicana, está habiendo nacionalismo musical en todos lados, ¿sí? Y si no, que nos lo diga Benjamín Juárez sobre lo que está pasando en Rusia, por decir algo. Pero a mí lo que me llama la atención es que Vasconcelos, totalmente inmerso en la política de la Secretaría de Educación Pública, estoy hablando, y de la universidad antes, 20, 21, 22, 23, no es un hombre que se restrinja a las fronteras mexicanas. En términos culturales, Vasconcelos tiene una amplitud tremenda, pero una amplitud distinta. Fíjense nada más que curioso. El famoso mexicano universal, ¿sí?, Alfonso Reyes, compañero de él en el Ateneo, y ya tenían estas diferencias desde el Ateneo, poco antes de la Revolución. Para él, el mexicano universal, el universo se reduce a la Europa occidental, a Grecia, ¿sí?, y a la cultura clásica romana. Eso es el mundo para Alfonso Reyes. Poco contempla de Sudamérica, algo ve en Argentina durante sus años y se acabó. Nunca pensó en otros mundos. Los únicos dos autores que realmente son universales en el sentido de contemplar el Oriente, India, Japón, son Vasconcelos y Octavio Paz. Sí, claro, Tablada pues fue de los primeros en ir al Japón, aunque ahora se discute si estuvo por allá. En fin, esta es una de las cosas que yo quería plantear. Vasconcelos tiene esta propuesta. Si uno ve el edificio de la SEP, claro, predominan los murales, pero también ahí están ya presentes algunos símbolos de Grecia, algunos símbolos del Oriente. Es una propuesta fascinante de un hombre, repito, fuera de serie. Además de la música, y ahí también tenemos una gran fragmentación entre las figuras de Chávez, Revueltas y muchos otros grandes compositores que han sido ocultados por la historia oficial de la música, ya sea porque tienen temas religiosos dentro de su composición, como es el caso de Bernal Jiménez o de Carrasco, que el mismo Julián Carrillo había programado una obra religiosa y después dijo que se cancelaba porque los de arriba no querían nada en la Orquesta Nacional, otra institución que formó y propició Vasconcelos, que tuviera que ver con olor a sacristía. Y lo mismo, por ejemplo, José Pomar, uno de los redactores de Nueva Sabia, que es un pensador importante, pero un compositor de primera magnitud, lamentablemente olvidada, igual que José Rolón. Cada quien tenía distintas visiones del nacionalismo, y hay que ver que una cosa es la música que oíamos en las plazas, en las comunidades, en los salones, en las casas, y otro es la música que escuchábamos en las apenas en construcción salas de concierto. Hablando precisamente de ese espíritu de Vasconcelos, de rescate, yo creo que gente que trabajó con él, como Alberto Pani, son muy importantes porque toman proyectos porfiristas que quedaron a medias y terminan de construir Bellas Artes, de hacer el tercer piso del Palacio Nacional, de hacer el monumento a la Revolución, etc. Pero otro tema muy importante dentro de la cultura y la cultura nacionalista es la danza. Porque una cosa es la danza regional, la danza de salón, pero la danza como espectáculo, que va a culminar obviamente con el trabajo de Amalia Hernández, es algo que se va a ir construyendo paso a paso con gente de grandes luces. Y aquí nuevamente nos encontramos con una de mis heroínas culturales, que es Nelly Campobello, no solamente una de las grandes novelistas de la Revolución, muy, muy subvalorada durante muchos años, afortunadamente ahora no, y sino que nos lo diga Adela o cualquiera de mis alumnas y alumnos, pero también ella, junto con otro grupo de grandes coreógrafas, algunas emigrantes de Estados Unidos, crearon esa nueva danza mexicana
que va a contribuir a esa narrativa de la identidad de la nación. Y no sé si quieras hacer algún comentario, Javier, porque sé que tienes el tiempo limitado, sobre no solamente la música, sino la danza. Yo quisiera antes, todavía tengo un ratillo, pero quisiera plantear un tema que es continuación de lo que estaba yo señalando del universalismo de Vasconcelos y de una de las grandes aportaciones de Vasconcelos a la historia nacional. Cuando Vasconcelos llega, primero hay que decir que durante la Revolución, en 1915, fue designado de director de la Escuela Nacional Preparatoria. Duró muy poco porque eran los momentos de la diferencia de la contienda entre convencionistas y constitucionalistas. Pero esto le ayudó para el nombramiento de 1920 al frente de la Universidad Nacional. Estamos hablando del grupo de Adolfo de la Huerta, un grupo muy importante. Pero lo que yo quería decir es, cuando José Vasconcelos asume la Universidad Nacional y luego la SEP en 1921, encuentra un país con 85% de analfabetas. Un país prácticamente sin bibliotecas. No llegaban a 100 las bibliotecas del país. Entonces él, junto con el arte, dice, lo primero que tenemos que hacer es un pueblo de lectores, una sociedad, un país de lectores. Pero no hay bibliotecas y no hay editoriales. Entonces le pide a su amigo Alfonso Reyes y otra vez a Enrique Sureña, antes de que regrese al país, de que sirvan como intermediarios, que le recomienden compras consolidadas de libros en España, por ejemplo, para que lleguen a México. Se dedica a crear todo un sistema bibliotecario, comenzando, él diferenció las bibliotecas en bibliotecas rurales, en bibliotecas para trabajadores, en bibliotecas vecinales y luego ya en las grandes bibliotecas. Pero el primer paso, y claro, cada biblioteca cambiaba de, digamos, acervo bibliográfico en tamaño y en contenido. Pero a mí lo que me parece extraordinario, tenemos testimonios iconográficos, es que las primeras bibliotecas eran 2 cajones de libros en lomo de burro que fueron enviados a comunidades inaccesibles. Eso a mí me parece extraordinario. Ahora decía, bueno, está muy bien, vamos a crear estas bibliotecas que, repito, puede ser en las cajas de un burro que llegan a unas comunidades, puede ser algún cuartito de una escuela, un cuartito de un sindicato que se adaptaba a lo que fuera. Pero por otro lado dijo, ¿qué libros vamos a mandar a nuestras bibliotecas? No había casas editoriales en México, comenzaba por Ruba, estaba la viuda de Charles Buret, estaba Botas, pero eran editoriales muy pobres. Entonces lo que Vasconcelos dijo, el Estado tiene que empezar a publicar, y de ahí data el origen de este Estado mexicano cultural, de un Estado que publica y que publica mucho. Y yo me voy a centrar en una colección, la famosa colección de libros verdes, los clásicos verdes, que fueron 20 y tantos tomos, en donde se reflejan las filias y fobias de Vasconcelos. O sea, no solamente es un secretario que dice, vamos a crear bibliotecas, vamos a apoyar la edición de libros, sino que él decidía personalmente qué autores se imprimían. Yo no me imagino a los secretarios de educación posteriores a él, bueno, tal vez Torres Bodet, incidiendo en los diseños de las colecciones editoriales. Y en esta colección de clásicos verdes, su colaborador más importante para el diseño de esa colección era nada menos que Carlos Pellicer. Imagínense ustedes, y luego Torres Bodet, imagínense ustedes. Decidió, por ejemplo, están ahí las filias y fobias de Vasconcelos. No hay un autor de lengua inglesa, ni Shakespeare, nada más. Me parece a mí sorprendente, pero uno puede decir, bueno, Shakespeare no le gustaba, pero ¿por qué no Milton? ¿Por qué no Whitman? No, ninguno. Tampoco hay autores de la cultura clásica latina, los consideraba simples imitadores de los griegos. Y en cambio tiene, en esta visión universalista, ¿sí? Tiene a Tolstoy, porque él simpatizaba mucho con este socialismo cristiano, y tiene a Rabindranath Tagore. No lo puedo creer que en una colección de clásicos esté Tagore y no esté Shakespeare. Sí. Pero en fin, ese era Vasconcelos. Ahora, corrijo, también tuvo otra colección que era para niños, los famosos libros clásicos para niños. También hizo un libros clásicos para mujeres que se lo encargó a Gabriela Mistral. Sí.
O sea, estamos hablando de gente muy grande. Premio Nobel, primer premio Nobel en general de América Latina. Y en esos 2 tomos inolvidables de clásicos para niños, seleccionan trozos y ahí se aparecen las culturas y leyendas prehispánicas y las culturas y leyendas de Oriente, japonesas, de la India. Es una visión que no se tenía en ningún otro lado del mundo latinoamericano. Argentina misma veía más, ellos se consideraban una extensión de Europa, extensión de Italia, extensión de España, eran inmigrantes. Esta visión solo la tiene Vasconcelos y hay que empezar a reconocérsela. Solamente agregar a lo que está diciendo Javier sobre 2 cosas. Una, a nivel personal, que yo disfruté esos libros de niña como no tienes idea. O sea, yo la verdad es que el storytelling, la manera que aprendí de todas esas leyendas, ¿no? Eran leyendas de diversos países y periodos, era muy... Pero pensaba en estos estudios indostánicos, que es un texto que escribió, me parece, Vasconcelos, y cómo a partir de ese libro podríamos releer o reinterpretar la idea de mestizaje, la idea de raza cósmica, ¿verdad? Que tendría otro cáliz, ¿no? Más allá, ¿no?, de la idea hispanista o de una raza de bronce, etcétera, ¿no? Que creo que es muy cierto esta apertura al Oriente, que tiene también, en mi opinión, inflexiones filológicas, es decir, una observación de la lengua en sí misma, de cómo funcionaban las lenguas y cómo funcionaban las literaturas, ¿verdad? En este todo. Y una última cosa que no tiene que ver con eso, que cuando pensé si la revolución era nacionalista o no, pues pensé que el nacionalismo lo inventó Eisenstein, que era ruso, y le siguió Weston, Tina Modotti, hasta Breton, ¿no? O sea, el nacionalismo mexicano, la estética nacionalista es un deseo de mundo que surgió en un momento de cambios drásticos que tuvo que ver con la primera Gran Depresión y que después, en mi opinión también, siguió fluyendo de acuerdo a muchas instancias políticas. Recordé de pronto un guión de Vasconcelos que hizo a raíz de esa película tan loca que se llama Juárez, que hicieron unos austriacos que estaban en Hollywood y que Peter Mooney, no sé si recuerdan esta película, que sale Betty Davis de Carlota y Mooney de Juárez. Y es una película que hace un homenaje a Juárez, ¿no? Dentro de como la postura liberal norteamericana, pero digamos ya imperialista hacia México, pero que los austríacos habían hecho con otra agenda, que era mostrar el peligro del nazismo en el mundo, ¿no? Pero Vasconcelos creo que la lee más como esta imposición del ideario estético y cultural norteamericano. Entonces escribe un guión, si me parece, sobre Bolívar. No sé si ¿no? Y entonces para pensar no a Juárez sino a Bolívar como otra posibilidad, y es muy interesante, digamos, pensando en el cine, ¿no? En el cine comercial de Hollywood.